La agonía lenta de Starbucks, como un imperio global, perdió el camino sin darse cuenta. Starbucks, durante gran parte de su existencia, no fue simplemente una marca. Fue un fenómeno cultural capaz de redefinir el significado de tomar café en la vida moderna. No era una bebida, era un símbolo. Era la promesa silenciosa de que existía un lugar, un refugio cálido, un espacio intermedio entre la vida profesional y la vida personal donde uno podía respirar, desconectar, pensar, trabajar, socializar o simplemente existir. El famoso concepto del tercer lugar no fue creado por casualidad, fue construido cuidadosamente, pieza por pieza, aroma por aroma, sensación por sensación. Una fórmula que transformó algo tan común como el café en una experiencia emocional profundamente integrada en el estilo de vida de millones. Pero detrás de esa historia de éxito, existía una fragilidad que nadie vio venir. Y hoy, al observar el estado actual de Starbucks, tiendas cerrando, clientes abandonando la marca, escándalos laborales, tiempos de espera interminables, una pérdida total de identidad, queda claro que el colapso no fue repentino. Fue una erosión lenta. Un desgaste acumulado en silencio durante años. El resultado final de miles de decisiones pequeñas que parecían inofensivas, pero que juntas formaron un camino del que ya no había regreso. Para comprender este colapso, debemos regresar al origen. A una época en la que Starbucks era una idea, no una corporación gigantesca. Howard Schultz imaginó algo más que una tienda de café. Imaginó un espacio cultural, un lugar que imitara la magia de las cafeterías italianas. No eran lugares donde la gente tomaba café por necesidad, sino espacios donde la gente vivía momentos. Schultz entendió algo que cambiaría la historia del consumo moderno. El producto no era el café, sino la emoción alrededor del café. Y por eso invirtió en crear un ambiente único. Luz tenue, música suave, sillones acogedores, baristas amables y entrenados para recordar tu nombre, el olor del café recién molido que llenaba el espacio como una alfombra aromática. Cada detalle tenía un propósito psicológico. Cuando Scott Bedbury, el cerebro detrás de Just Do It, llegó a Starbucks, reforzó esta visión. Convertir una bebida cotidiana en símbolo aspiracional no era fácil, pero lo lograron. Caminar con un vaso de Starbucks en la mano se convirtió en una declaración silenciosa de estatus cultural. El mensaje era claro: soy parte del mundo moderno. Y mientras la marca crecía, la experiencia se fortalecía. Starbucks no necesitaba publicidad masiva. Sus clientes eran su campaña. Compartían fotos, presumían sus bebidas, recomendaban la marca. Starbucks había conquistado no solo el paladar, sino la mente del consumidor. Pero todo sistema basado en percepción requiere equilibrio. Y cuando ese equilibrio se rompe, la percepción se derrumba. Starbucks, embriagada por el éxito, comenzó a expandirse más rápido de lo que podía mantener su esencia. Pasó de ser un fenómeno cultural a una maquinaria global obsesionada con abrir más tiendas. En ese proceso, algo crucial se perdió. Lo que antes era un destino especial se convirtió en paisaje ordinario. Una tienda en cada esquina, luego dos en la misma cuadra, y luego otra dentro de una librería al lado. La abundancia destruyó la exclusividad. Y al perder exclusividad, Starbucks comenzó a perder significado. Pero la expansión excesiva no fue el único problema. La búsqueda de eficiencia operativa fue más devastadora. Para reducir costos y escalar operaciones, Starbucks comenzó a eliminar elementos sensoriales que definían su identidad. El aroma del café desapareció al adoptar bolsas selladas. Las máquinas automáticas sustituyeron la teatralidad del barista preparando espresso o a la vista del cliente. Los sillones fueron reemplazados por muebles más baratos, menos cómodos. La atmósfera se volvió más fría, más corporativa, menos humana. Lo que antes era un refugio emocional se transformó en un local funcional sin alma. Y entonces llegó el mayor error filosófico de la marca: los drive-thrus. Starbucks se había fundado sobre la idea de un espacio donde uno podía quedarse, no donde uno pasaba a toda velocidad. Introducir drive-thrus era como si un restaurante de alta cocina comenzara a vender comida por una ventanilla sin bajarte del auto. No era solo un cambio logístico, era una traición conceptual. El tercer lugar dejó de ser un lugar. Se volvió un carril de espera. Los baristas ahora tenían que dividir su atención entre el cliente en la mesa y el cliente en el auto. La interacción humana se volvió superficial. El ambiente perdió consistencia. Las tiendas se llenaron de clientes apresurados, impacientes, irritados por esperas más largas. El equilibrio emocional se rompió. Pero nada de esto comparado con el impacto de la aplicación móvil.
La app creó un fenómeno invisible que transformó cada tienda en un caos logístico. Antes, la fila era una referencia visible. Si había mucha gente, sabías a lo que te enfrentabas. Pero con los pedidos móviles, la barra podía estar saturada sin que el cliente lo supiera. Entrabas a una tienda tranquila y esperabas un servicio rápido, pero recibías retrasos de 15 o 20 minutos. El flujo natural de la experiencia se rompió. Los clientes se frustraban. Los baristas se ahogaban. Las quejas se multiplicaban. Al mismo tiempo, la variedad extrema del menú añadió más presión. Frappuccinos personalizados, bebidas virales en redes sociales, ediciones limitadas con ingredientes complejos, cada innovación del menú aumentaba el tiempo de preparación. Lo que solía ser un proceso fluido se volvió una coreografía caótica de siropes, toppings, leches alternativas, máquinas ocupadas y baristas confusos. La moral cayó a un nivel histórico. Y cuando la moral cae, la caída de la marca es inevitable. Para 2021, Starbucks enfrentaba algo que nunca había experimentado, una rebelión interna. Empleados agotados comenzaron a sindicalizarse. La compañía que alguna vez se enorgulleció de ser un empleador ejemplar ahora era acusada de abusos, presiones ilegales, intimidación laboral. Los titulares dejaron de ser positivos. La narrativa cambió. Y mientras Starbucks luchaba contra su propia fuerza laboral, el mundo exterior cambiaba. La pandemia aceleró nuevas prioridades: autenticidad, calma, espacios pequeños, negocios locales, experiencias más humanas. El tipo de café que Starbucks ofrecía ya no era especial. Cadenas más pequeñas aportaban lo que Starbucks había perdido. Marcas boutique como Peet's recuperaron terreno. Las cafeterías independientes florecieron. Starbucks, mientras tanto, se encontraba atrapada entre ser comida rápida y ser premium. No era ni una ni otra. Y esta es la ironía final: Starbucks destruyó aquello que la hacía Starbucks. La segunda fase del colapso de Starbucks no comenzó con una caída abrupta, sino con un fenómeno mucho más peligroso: la lenta normalización de la mediocridad. Durante años, la empresa había funcionado bajo la ilusión de que su tamaño la hacía inevitable, de que la marca era tan grande, tan reconocida, tan integrada en la vida moderna que simplemente no podía fallar. Pero lo que Starbucks no entendió fue que ninguna marca, por más global que sea, puede sobrevivir cuando pierde la conexión emocional que la hizo relevante. Y la desconexión empezó mucho antes de que los números mostraran señales de alarma. La marca intentó seguir actuando como si todo estuviera bajo control, como si aún fuera ese refugio cálido y sofisticado que definió la cultura del café moderno, como si el simple hecho de servir café en un vaso con su logo todavía tuviera valor simbólico. Pero el mundo cambió. Los consumidores cambiaron. Los valores cambiaron. Y Starbucks siguió atrapada en un modelo que ya no pertenecía al presente. Mientras los consumidores comenzaron a priorizar experiencias más auténticas, más lentas, más locales, Starbucks siguió operando bajo una lógica corporativa rígida y estandarizada. Y esta contradicción se volvió cada vez más evidente. La marca que hablaba de comunidad no podía sostener esa narrativa cuando sus empleados estaban agotados, desmotivados y luchando por derechos básicos. La marca que se presentaba como premium ya no podía justificar sus precios cuando sus tiendas se veían deterioradas, descuidadas, impersonales. La marca que decía ofrecer un refugio emocional ya no podía sostener su promesa cuando la experiencia se reducía a tiempos de espera, filas invisibles, ruido, sobrecarga y caos. La desconexión interna se extendió hacia afuera, contaminando la percepción pública. Y quizá lo más sorprendente es que Starbucks no entendió que su verdadero producto nunca fue el café. Fue la calma. Fue la sensación de detener el tiempo por un momento. Fue la promesa de un espacio neutral donde la realidad parecía más manejable. En cuanto esa calma desapareció, todo lo demás comenzó a desmoronarse. Las filas invisibles creadas por los pedidos móviles se convirtieron en una metáfora perfecta del declive de la marca, algo que crece en silencio, que no puede verse a simple vista, pero que afecta profundamente la experiencia de todos. El cliente que esperaba un servicio rápido se encontraba atrapado en un sistema que no comprendía. No veía la fila, pero sí la espera absurda. No veía los pedidos acumulados, pero sí el rostro cansado del barista. No veía el caos en la cocina, pero sí la sensación creciente de frustración. Y Starbucks respondió a ese problema no con soluciones profundas, sino con más eficiencia superficial, más automatización, más presión, más tareas, más velocidad. Pero ese enfoque solo agravó la fractura emocional entre la marca y sus consumidores. La calidad humana del servicio,
que alguna vez fue su sello distintivo, se diluyó. Los baristas se convirtieron en ejecutores mecánicos de tareas infinitas. Las sonrisas se volvieron raras. Las interacciones se acortaron. La energía emocional desapareció. Y cuando el corazón humano de una marca se apaga, todo lo demás pierde sentido. Mientras tanto, la cultura global de café se transformó. El café se volvió una experiencia artesanal, un ritual cuidado, un símbolo de autenticidad. Las cafeterías independientes crecieron precisamente porque ofrecían lo que Starbucks había abandonado: conexión humana real, ambientes íntimos, sabores únicos, historias personales. La gente comenzó a preferir lo imperfecto pero genuino, en lugar de lo perfecto pero vacío. Starbucks, con su escala gigantesca, no pudo competir con esa autenticidad. Intentó imitarla, pero no se puede fabricar autenticidad en masa. Es imposible. Y al mismo tiempo, cadenas como Dunkin' y McDonald's comenzaron a ofrecer café rápido a precios mucho más bajos. La velocidad y la conveniencia, dos atributos que Starbucks siempre evitó usar como su identidad central, se convirtieron en territorio ganado por sus competidores. Starbucks cayó en un limbo fatal, demasiado caro para ser comida rápida, demasiado masificado para ser premium. Un territorio conceptual donde prácticamente no existe salvación. Los problemas internos profundizaron aún más la crisis. La sindicalización fue el síntoma visible de un sistema que estaba fallando a su propia gente. Y la respuesta corporativa, acusaciones de coerción, intimidación, represalias, terminó de sepultar la narrativa que Starbucks construyó durante décadas. Un empleador que decía valorar a sus empleados ahora era percibido como una corporación más, incapaz de ver la humanidad detrás de su fuerza laboral. Ese golpe fue devastador no solo para la reputación externa, sino también para la moral interna. Una marca que pierde el respeto de quienes la sostienen desde adentro no puede mantener el respeto de quienes la observan desde afuera. La decadencia de Starbucks también expone una verdad más profunda sobre el consumo moderno. Las marcas no caen cuando cometen un gran error, caen cuando cometen pequeños errores de forma consistente, cuando dejan de escuchar silencios, cuando dejan de observar señales que no están en los números pero sí en las experiencias. La caída de Starbucks no está escrita en gráficos de ventas ni en reportes trimestrales. Está escrita en los rostros cansados de los baristas, en los suspiros de los clientes que esperan demasiado, en la sensación de que entrar a una tienda ya no significa lo que solía significar. Y quizá la ironía más grande de todas es que Starbucks aún cree que puede resolver esta crisis con estrategia, cuando lo que perdió fue filosofía. Quiere recuperar su esencia mientras defiende prácticas que destruyeron esa esencia. Quiere reconstruir su identidad, pero sin renunciar a las decisiones que la corrompieron. Quiere volver a ser un refugio mientras opera como una fábrica de pedidos masivos. Quiere ser premium mientras expulsa a sus propios trabajadores. Quiere ser humana mientras se vuelve más automatizada cada año. Starbucks está atrapada en su propia contradicción. Y las contradicciones, cuando se acumulan durante tanto tiempo, finalmente explotan. La marca hoy quiere representar demasiadas cosas al mismo tiempo: rapidez, calidad, sofisticación, tradición, innovación, comunidad, eficiencia, lujo accesible, masividad global, artesanía local. Pero ninguna marca puede ser todo a la vez. Starbucks se expandió tanto que dejó de reconocerse a sí misma. Se volvió una caricatura de su origen. Y cuando una empresa pierde la capacidad de verse con honestidad, inevitablemente pierde también la capacidad de evolucionar. El descenso no es solo económico, es espiritual. Starbucks no solo perdió clientes, perdió significado. Perdió su propósito, perdió el corazón emocional que alimentaba la experiencia. Y cuando una empresa pierde su alma, su final no es inmediato, pero sí inevitable. Hoy, Starbucks intenta sostenerse sobre una imagen que ya no existe. Intenta defender un lugar cultural que ya no ocupa. Intenta retener a un público que ya no siente lo que solía sentir. Y la competencia, desde cafeterías boutique hasta cadenas rápidas, continúa avanzando mientras Starbucks permanece detenida, atrapada, paralizada entre lo que fue y lo que ya no puede volver a ser. El colapso no es una caída repentina. Es la consecuencia lógica de una serie de decisiones que, una a una, fueron arrancando pedazos del alma original de la marca.